Bien, Dios bendiga en esta hora a cada uno de mis queridos hermanos y hermanas que pueden estar viendo u oyendo este audio, este video, que para gloria de Dios permite el Señor que se pueda estar subiendo al canal de YouTube. Y uno como conocemos a nuestros hermanos y a muchos hermanos que están en las provincias, hacemos siempre extensivo el saludo a cada uno de ellos en cada rincón de esta nación argentina en la cual Dios ha permitido que la iglesia pudiera avanzar, pudiera crecer. También, gracias a Dios, están nuestros hermanos allí en el Paraguay, que gloria a Dios, también ellos son parte de este ministerio, a quienes hacemos extensivo este saludo, y aún aquellos que en toda Latinoamérica y en todo alrededor del mundo, gracias a esta tecnología se puede llegar a partes que a veces uno ni pensó jamás que podía llegar con un mensaje de la palabra, con un saludo. Y a todos los que oyen, quiero darles mi más sincero saludo. Dios les bendiga. A nuestros hermanos consiervos amados, aquellos pastores que tenemos el privilegio de ver, de escuchar también sus mensajes. Esta cuarentena ha traído lo más negativo para nosotros, podríamos decir, es el que no podemos congregarnos. Pero Dios también ha permitido que cosas positivas pudieran suceder, justamente es poder también de esta manera llevar los saludos. Añoramos, extrañamos las reuniones, quisiéramos poder estar, pero hasta aquí estamos procurando obedecer, cumplir, sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y creyendo en ese control que Dios tiene, hermano, es que seguimos predicándoles y seguimos dándoles palabras de aliento, como cada uno de los mensajes que los pastores tratan de traer, de enseñar, de transmitir, palabra de aliento para cada uno de nosotros, que la necesitamos, pero un montón, más en este tiempo, hermano. Y así como les digo, quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en esta hora. En el Evangelio de según San Marcos, en el capítulo 6, dice así la palabra del Señor. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Bien, todos hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Usted, yo hemos creído. Un día nos ha llegado el mensaje de salvación a nuestros oídos. En una ocasión Dios ha permitido por medio del Espíritu Santo que viniese a nuestra vida la comprensión de que necesitábamos acudir a Cristo, creer en Él, recibirle en el corazón para que Él fuese nuestro Señor y nuestro Salvador. Y no solamente esto, sino también dimos aquel paso de fe en el bautismo por las aguas, porque entendimos de que Cristo vino a la tierra con un propósito. Y que ese propósito era para salvación, era para vida, era para salud, para esperanza. Era para transformar la vida de cada hombre, de cada mujer, para hacer de aquellas personas que estaban hundidas y perdidas en el pecado algo nuevo, algo bueno, algo positivo. Cuando ya estaba todo perdido, Cristo sacó algo nuevo a luz, algo que nadie se esperaba. Y Dios hizo de cuántos hermanos que tenemos testimonio. Dios sanó de enfermedades, sacó de vicios, transformó vidas, restauró hogares, salvó matrimonios que estaban perdidos, sanó hasta personas o levantó hasta de los muertos personas que ya estaban yéndose
pero Dios en su misericordia, por medio de Jesucristo, hizo el milagro. ¿Cuántos de nosotros somos testigos? Tenemos el recuerdo de personas que conocemos que Dios ha hecho milagros tremendos. Yo cuando me pongo a pensar, a meditar en los hermanos que por lo menos me toca a mí apacentar en la tarea de pastor que Dios me ha concedido, a veces pienso y digo, en tal matrimonio y la obra que Dios hizo, o en tal hermano, habiéndolo visto perdido en vicio, en cosas terribles, y sin embargo es algo diferente ahora, es algo nuevo. Y uno dice, qué tremendo que es Dios, qué grande que es Dios al haber hecho cosas imposibles para los hombres, cosas que nadie podría jamás pensar que se podrían hacer. Hoy tenemos el privilegio, como decimos, de que a través de esta palabra podemos aprender, podemos conocer lo que es el corazón de Dios, lo que es la mente de Dios. Podemos saber de que Dios tenía un propósito con nosotros. Hermano, y sabe de que en estos días venía leyendo justamente esta palabra y leí cuando aquí Jesús está comenzando con su ministerio. Ya los milagros venían precediéndolo, donde él se movía había distintos milagros. Jesucristo, usted va a encontrar en los evangelios que cuando él echaba fuera demonios o algo, dice de que los demonios daban voces diciendo de que él era el Cristo, de que él era el Hijo del Dios viviente, y automáticamente él les reprendía para que se callasen. ¿Por qué? Porque él no quería bandera, no quería que le hicieran publicidad de lo que él era, porque él había venido a anunciar un reino en humildad, donde él iba a demostrar lo que era el reino de Dios a través del poder de Dios obrando sobre su vida. En el capítulo 4 del Evangelio de según San Lucas, cuando él comienza su ministerio luego de volver del desierto, él hace lectura de la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, cuando le dan el rollo a leer y él dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Entonces, si el Espíritu de Jehová estaba sobre él no necesitaba que los demonios o las personas hicieran testimonio de él por todos lados. Él sabía de que el Espíritu Santo iba a dar testimonio de que estaba con él. Él era consciente de que venía con esa autoridad, con ese poder. Y mire, la palabra de Dios dice, como hemos tomado lectura, que Jesús llegó a su tierra, la tierra de Nazaret, donde él donde él creció, donde él se desarrolló sus primeros años. Y cuando leemos en esta palabra, nos encontramos de que la gente lo conocía a Jesús. Los habitantes de Nazaret, las personas que estaban en aquel lugar, lo conocían. ¿Por qué? Porque dan testimonio. Dice que de repente Jesús comenzó a enseñar en un día de reposo, entró en una de las sinagogas de aquel lugar y la gente se empezó a admirar. Y cuando uno lee la parte de que se admiraban, pareciera algo bueno, ¿verdad? Cuando alguien dice, mira, qué admiración me produce tal cosa. Mirá qué admiración me produce tal otra cosa. Pero acá ellos no se admiraban por las cosas buenas que veían en Jesús, sino que ellos se admiraban porque conocían quién era Jesús. Ellos lo conocían que fue hijo de un carpintero. Ellos van nombrando, dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Al decir estas cosas, entendemos por la palabra de que ellos daban testimonio de lo que oían y de lo que veían. Como le dije al principio, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonio o nosotros mismos, hermano? Tenemos vívida en nuestra mente las obras que Dios ha hecho. Pero la gente dice que acá meditaba en esto y decía, las palabras que habla, los milagros que hace. ¿No es este el carpintero? Y empieza a enumerar, sabían que era hijo de María, sabían cómo se llamaban sus hermanos, sabían que tenía hermanas que estaban ahí en medio de ellos, pero dice la palabra de Dios que además de todo eso ellos se escandalizaban. Y la palabra cuando se refiere a escandalizar es que se alborotaban, se molestaban, se ponían mal. Cuando usted se escandaliza por algo, es una situación de algo que está pasando y a usted le molesta, es algo que no lo puede
recibir, es algo que no puede usted entenderlo cuando alguien dice, ¿cómo es posible que tal persona haya hecho tal cosa? Cuando vemos de alguna noticia, de algún crimen, de alguna noticia aberrante, ahí nos escandalizamos, decimos, ¿cómo es posible que pase tal cosa? Acá dice la palabra de que ellos se escandalizaban de él. ¿Por qué? Porque juzgaban de dónde Jesús era. Ellos conocían, habían visto a ese varón Jesús crecer, ser un adolescente, ser un joven. La Biblia no nos deja mucho margen de lo que fue la historia de Jesús en cuanto a su juventud y su adolescencia, pero la palabra de Dios dice de que ellos sabían bien de dónde venía él. Y entonces, debido a ese conocimiento, dice de que no podían aceptarle, rechazaban lo que Jesús daba, rechazaban el mensaje de Jesús. Y la palabra dice de que Jesús mismo dijo que no había profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y dice además la Biblia de que en aquel lugar Jesús no pudo hacer muchos milagros, salvo que unos pocos enfermos, algunos pocos que pudieron creer y que pudieron aceptar lo que Jesús les enseñaba, pero sobre los demás no. Y entonces cuando miramos esto uno dice, qué ignorantes los que habitaron en Nazaret en ese tiempo. Al mismo Jesús lo tenían ahí y ellos desaprovecharon la oportunidad. Pero sin embargo, la palabra de Dios, hermano, muchas veces refleja nuestra condición, nuestra situación. ¿Sabe de que meditando yo en esta palabra, pensaba y decía, Señor, ¿cuántas veces por el conocimiento que podemos tener de muchas cosas nos lleva a que nos volvamos incrédulos, a que nos cueste creer? Sabiendo de que Dios tiene poder, que Dios puede hacer milagros, nos cuesta a veces entender que el Dios de los milagros sigue aún en este tiempo ejerciendo su poder y su autoridad y tiene la misma capacidad para seguir haciendo milagros. Y entonces si de repente viene alguien que para nuestro punto de vista no es una persona capacitada o preparada para darnos una palabra de aliento, una exhortación, un mensaje de fe, entonces no, pero fulano me viene a hablar, pero fulano me viene a decir algo y automáticamente rechazamos. Y a veces no nos damos cuenta, Yo digo, a mí mismo me ha llegado a suceder de que ver a alguien y rechazar sin tener a veces ni motivo, ni causa, ni nada, pero sentir que no me agrada, no me cae bien, pero tal cosa con esta persona. Pero sin embargo, cuando vemos en la palabra de Dios, nosotros podemos tomar eso de alguien, de una persona. Por ahí conocemos su pasado, las cosas malas que pudo haber sucedido, pero entendemos que cuando Dios toma a alguien, lo transforma, lo cambia, Dios hace una nueva criatura. Hermano, Dios hizo de mi vida una nueva criatura, de cada uno de ustedes, de los que están mirando este video o oyendo el audio, Dios ha hecho una nueva criatura. Y si usted piensa y dice, yo todavía no he dado el paso de fe, yo todavía no he terminado de afianzarme o de creer en Él, no pierda más tiempo. Dios quiere hacer de su vida una nueva criatura. Él quiere transformarlo, Él quiere hacer algo en usted. Pero hoy con todo lo que vemos, hoy con todo lo que tenemos a nuestro alrededor muchas veces, nos lleva a que nos volvamos en ciertas ocasiones incrédulos. Cuando nosotros leemos en la Biblia acerca de los milagros de Jesús, vemos de que en muchos de sus milagros siempre Jesús exaltaba la fe de la persona que se acercaba a él. Ahí nomás en San Marcos capítulo 5 usted va a encontrar que Jesús iba a la casa de un funcionario, de un principal de una sinagoga, a orar por la hija de aquel varón que estaba enferma. Y dice de que mientras la multitud iba a la par de él acompañándolo, una mujer se acercó, dice, en silencio, y esa mujer lo único que había puesto en su mente era pensar y decir, si tan solo tocare. Pero la palabra de Dios dice de que cuando ella oyó acerca de Jesús, ella misma dijo, si tan solo tocare. Quiere decir de que ella primero había oído de Jesús y entonces había puesto su fe en aquello que había oído de Jesús. Y ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sanada.
Y usted conoce, y si no, léalo, en el capítulo 5 de San Marcos está parte de esa palabra, ese testimonio de la Biblia, y va a encontrar de que la mujer recibe el milagro. Y cuando Jesús se da cuenta de que el milagro había sucedido, dice de que él se frena y le dice a la gente, ¿quién me ha tocado? Y parecía algo, una pregunta sin mucho sentido, porque toda la gente a su alrededor estaba. Pero fíjese que Jesús, cuando hace la pregunta, los discípulos le dicen, maestro, la multitud está a tu alrededor. La multitud te está empujando, están encima tuyo. Y tú preguntas quién me tocó, como diciendo, todos te tocaron. Porque alguno te habrá rozado, una mano te tocó la cabeza, te puso la mano en el hombro. Pero Jesús dijo, no, alguien me ha tocado porque yo he conocido que de mí ha salido virtud. Entonces, cuando la mujer se da cuenta de que Jesús estaba dando ese testimonio, ella reconoce que ella había sido. Y no solamente lo reconoce, sino que da testimonio diciéndole, pero Señor, apenas te toqué, sentí que el azote se fue de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque había tenido fe. Lo contrario a la incredulidad que los nazarenos tenían, o que los que habitaban en Nazaret tenían acerca de Jesús. Otro de los testimonios que Jesús dio, por ejemplo, en San Lucas capítulo 7, desde el primer versículo, la Biblia habla de que hubo un centurión, un soldado romano, que manda a llamarlo a Jesús, porque tenía a un mozo de su casa, a cual él apreciaba mucho, enfermo, a punto de morir. Y incluso la Biblia dice de que los mismos doctores de la ley, ancianos de Israel, le decían, mira que es una buena persona, merece que tú le concedas esta necesidad que tiene. Nos hizo una sinagoga, nos ayuda mucho, como que era una persona, humanamente una persona buena, una persona dadivosa. Entonces Jesús dice, yo iré a la casa de él. Pero cuando Jesús iba a la casa de aquel hombre, dice la palabra de Dios de que él le manda a un grupo de personas y le dice, Señor, no vengas a mi casa, no soy digno de recibirte bajo mi techo, ni aún me tuve por digno de venir a hablarte, como reconociendo, Señor, yo no soy digno de ti, pero solamente di la palabra y yo sé que mi mozo será sanado. Y la Biblia dice que cuando Jesús escucha la palabra que aquel hombre le mandó a decir, se sorprendió y dijo, ni en todo Israel he encontrado tanta fe. Y entonces le dijo que sea hecho como él quiere. ¿Por qué? Porque Jesús exaltaba la fe, el creerle a Dios. El creerle a Dios es lo más importante que usted y yo tenemos hoy, ahora, en este tiempo. La fe en Dios es la inversión más importante que el hombre y la mujer puede hacer en su caminar diario de cada día. Creer en que Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple su palabra, su promesa. Y cuando usted vive creyéndole a Dios, entonces usted disfruta el poder ser un cristiano, un hijo, una hija de Dios. Porque si usted está desconfiando de Dios, entonces ya no puede disfrutarlo a Dios. ¿Por qué? Porque hay una incredulidad que le lleva a cuestionar lo que Dios está haciendo, que le lleva a pensar o a pretender juzgar las cosas que Dios está haciendo. Por ejemplo, a nadie nos agradó que de repente nos cerraran las iglesias, o que el virus, ahora vemos, creo que todos tenemos algún conocido, algún congregado, algún hermano de la iglesia que ha sido infectado o está pasando la cuarentena por causa de esta enfermedad. En mi caso, hasta conozco hermanos que han perdido familiares por causa de ello, y uno ahí los está tratando de darle el aliento, el ánimo por la palabra de Dios, sabiendo de que el Espíritu Santo puede consolar. Pero a todos nos afecta esta situación. E incluso nos afecta el que de repente, no hay culto. Y entonces uno empieza a escuchar por todos lados de que, que se puede abrir, que hay que hacer un protocolo. Y claro, para poder volver o para poder hasta ir a un mercado, tomar un transporte público, salir a la calle a comprar a un kiosquito, usted tiene que cumplir con un protocolo. Como diciendo, todo esto es necesario para que el virus
lo contengamos, para que esto no se propague, para ponerle un freno a esta situación. Entonces, la ciencia, los gobiernos, los sistemas de salud van enseñando cómo debemos hacer. Y nosotros tenemos que tratar de ajustarnos. Pero en eso que nos ajustamos, tenemos que también ajustarnos a lo que la palabra de Dios habla para nosotros. Si usted está mal porque solamente no tiene más culto y entonces ya está amargado, deprimido, entonces no estaba creyendo en Dios. No estaba confiando en Dios. Y entonces ahora usted vive en una espera, en una incógnita, y hasta a veces nos ponemos a criticar. ¿Y por qué los pastores no abren? ¿Y por qué no hacen esto otro? ¿Por qué no hacen aquello otro? Y entonces empezamos todo a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque consideramos las cosas a lo que nosotros sabemos. La gente conocía a Jesús en Nazaret y se escandalizaban porque lo conocieron. Y usted puede decir, yo también lo conocí al Señor. ¿Y ahora dónde está mi fe? ¿Y ahora dónde estoy parado en todo esto? ¿Estoy enojado? ¿Estoy deprimido? ¿Estoy amargado por lo que me está pasando? ¿O me estoy dando cuenta de que todo esto es cumplimiento de la palabra de Dios? Que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un propósito con todas estas cosas. Hermanos, si hay algo que yo he estado meditando y lo analizaba hace unas semanas atrás, pensaba y decía, pensar, Señor, de que si hoy tenemos que ir a cualquier lado, debemos cumplir con ciertos requisitos. Si tenemos que abrir la iglesia o si tuviéramos que abrir la iglesia, hay todo un protocolo humano que es menester cumplir para que se te permita algo. Y sabe que mientras pensaba en todo lo que se exige ahora, ya sea para ir al banco, para ir en mi trabajo, a veces tengo que ir a dependencias municipales, a hacer trámite por turno, allá, no, todavía no entre, espere por acá, no, haga así, haga de esta manera. Y entonces, pensando en esto, yo decía, está bien, de esa manera nosotros tratamos de ayudar a la sociedad. Y digo, pero, Señor, ¿y cuál era tu protocolo para que nosotros nos acercáramos a ti, por ejemplo, para ir a la iglesia? Y sabe que mientras meditaba en esto, me encontré, por ejemplo, en el Salmo 100. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Salmos 100. Es un salmo conocido. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y mientras meditaba en este salmo, automáticamente me empecé a acordar la cantidad de veces que a veces uno va a la iglesia y va por ahí con alguna preocupación, con alguna aflicción, y a veces nos olvidamos que tenemos que entrar con acción de gracia. Y usted llega con queja, y usted llega con un malestar. La palabra de Dios dice de que cuando nos presentamos delante de Él tiene que ser con una ofrenda, con un presente. ¿Cuál es esa principal ofrenda? Un corazón que está creyendo en Él, un corazón humillado, contrito, un corazón que se acerca con un espíritu de alabanza, con un deseo de alabarlo a Él. Y no de ir porque vengo enojado, porque vengo mal. Entonces, como que ahí ya estábamos fallándole a Dios. El protocolo de Él en eso ya estábamos fallando. La palabra de Dios también nos enseña y nos dice, Pablo habla en Romanos capítulo 16, que cuando a la congregación empieza Él a dar las salutaciones a todos, Él dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y la palabra ósculo significa con un beso de cariño, de confraternidad. Hoy, si usted va a la iglesia, no se puede ni dar la mano. Si estamos en la iglesia, nos mandan a que con un barbijo, porque es correcto para no contagiar al otro. Y yo pensaba y decía, Señor, si hoy nos vamos a tener que ajustar un protocolo humano, porque no nos quisimos ajustar al protocolo tuyo, Señor, a lo que tu palabra nos mandaba que nosotros hiciéramos.
La Biblia dice, cuando Jesús ora en San Juan capítulo 17, dice, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿Y cuántas veces en las iglesias están los hermanos peleándose, pero mal? Hermano, a veces uno sale por la puerta de la izquierda para no salir por la de la derecha porque está el hermano y yo no lo quiero saludar a tal persona. Y no es esto, hermano, de que uno está acusando a alguien de algo, porque yo mismo en mi caminar con Dios me ha tocado pasar por esta situación y darme cuenta el error en el que a veces uno se encontraba, en el que uno estaba viviendo. Nunca me olvido, un día estaba en la reunión allí en Granbur y estaba el culto y cuando termina la reunión se acerca una hermana y me dice, hermano, ¿qué le pasa? Y le digo, no, estamos bien, hermana, ¿por qué? No, porque en la reunión lo noté callado, meditando, como que no me vio ni cantando a Dios. Y me preocupé. Y dije, Señor, qué mal ejemplo que di. Porque yo tengo que estar ahí y ser ejemplo de la congregación. Cuando están alabando, alabando con ellos. Cuando están ahí cantando, adorando con ellos. Cuando algún hermano está ahí contando un testimonio, una alabanza, ahí con mi gloria a Dios. Sí, amén, aleluya, respaldando el mensaje del hermano que pueda estar predicando. Y desde ese día dije, Señor, perdóname. Si esta hermana se dio cuenta, gracias, porque ahora puedo corregirme en esta área. Porque a todos nos pasa, hermano, que de repente venimos con problemas, tenemos situaciones que enfrentar, pero Dios es fiel. Y cuando nosotros venimos con fe a Él, Dios se encarga de que nuestra vida pueda ser un convite continuo delante de Él, un regocijo permanente. La Biblia dice de que el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Y por qué hace referencia a la comida y la bebida? Porque es lo que uno más disfruta. Una buena comida, dice, sino que es gozo, paz, amor por el Espíritu Santo. Ahí donde el Espíritu de Dios está trabajando en ese corazón. Pero volviendo a la palabra, la incredulidad en las personas de Nazaret les impidió creer en Jesús porque ellos ya lo conocían. Y cuando meditaba en esto, pensaba también, por ejemplo, uno de los capítulos, por así decirlo, de la historia de Israel, que para los israelitas o los judíos puede llegar a ser muy triste, yo meditaba en el libro de Números, capítulo 14. Números 14 dice la palabra de Dios de que ellos habían cruzado todo el desierto, habían llegado a la tierra prometida. Estaban ahí, Moisés había enviado a los espías para que recorrieran la tierra, para que ellos vieran cómo eran los caminos, por dónde iban a entrar los hijos de Israel en la tierra prometida, como para hacer algún tipo de esquema geográfico, para que ellos le dieran el aspecto geográfico del lugar. Pero sin embargo dice que aquellos espías cuando volvieron tuvieron una actitud totalmente de incredulidad. Y la incredulidad de ellos, dice la palabra de Dios, de que conllevó a que toda la congregación de Israel se quejase. Y la Biblia dice de que ellos comenzaron a gemir, a llorar, a alzar la voz. Y lo primero que empezaron a hacer fue cuestionarlo a Dios. Lo que empezaron a hacer fue quejarse de lo que Dios les había llevado a esa tierra. Y empezaron a desear cosas totalmente malas. Empezaron a decir, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Ojalá muriésemos en este desierto. ¿Por qué nos trajo Dios a este lugar para matarnos o para que nuestros hijos sean esclavos y nuestras esposas sean esclavas? Comenzaron ellos a cuestionar, así como muchas veces nosotros cuestionamos, hermano. Cuestionamos las decisiones de los pastores, cuestionamos las decisiones de los hermanos. En lugar de estar ahí, Señor, ayúdanos a estar apoyando. Esto es un propósito tuyo. Tu voluntad es perfecta, Señor. ¿Sabe de que en una ocasión en mi vida, cuando nació mi hija más pequeña, al mes que ella había nacido, se enfermó, una enfermedad en la piel, no recuerdo el nombre, pero recuerdo de que la llevamos con mi esposa al hospital. La niña estaba toda como hinchadita y su piel se cuarteaba, supuraba como un pus y a nosotros nos asustó.
Y entonces cuando vamos al hospital, lo veo un enfermero, un médico de guardia ahí, bueno, y pensó que la niña se había quemado con algo caliente, y no, nosotros no la quemamos, y bueno, y vino otro doctor, y empezó a mirar y dijo, no, esta enfermedad es tal cosa, dijo, y nombró algo ahí, una palabra rara, y esta es una enfermedad rara, y bueno, entonces esta niña queda internada. Y en ese instante la confianza, uno va con confianza, estamos siempre orando. Pero cuando ya me dijeron es una enfermedad rara, es algo que no es común, no es una enfermedad que le pasa comúnmente a los chicos. Entonces mi esposa me dice, bueno, andate a casa, tráeme un bolso con ropa mía, pañales para la nena, porque uno había ido con poquitas cosas. Y cuando yo me volvía, y bueno, y ahí preparé las cositas para llevar, y cuando empecé a volver al hospital, empezaron el querer cuestionar, el querer buscar un motivo. Señor, ¿por qué? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, ayúdame. Y uno empieza a autoevaluarse, a ver, ¿qué está pasando, Señor, en esto? Porque sabemos de que a veces Dios nos tiene que corregir y uno automáticamente sabe de que acá si es un tirón de oreja de Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y sabe de que mientras pensaba en esto, meditaba, Señor, dame una respuesta. Tú me tienes que ayudar, decía Señor. De alguna forma, ¿cómo puede ser que mi hija termine en un hospital? Tiene un mes de vida, es inocente. Pero mientras iba orando, Señor, que mi fe no caiga, Señor, que cuando yo llegue le pueda mostrar a mi esposa de que estoy firme, que estoy creyendo en ti. Y la batalla en la mente y la batalla ahí, que no vas a poder, que te va a ir mal. Y por otro lado, Señor, creo en ti, Señor, creo en ti. Hermano, me recuerdo de que llego a ese hospital y cuando ubico en qué habitación estaba mi señora con la pequeña, oré, subía por la escalera hasta el piso de donde ellas se encontraban y cuando iba a abrir la puerta dije, bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Y cuando agarré el picaporte de la puerta para abrirlo, sentí como una descarga eléctrica. Y una voz me dijo al corazón y a la mente, yo también estoy en este lugar. Y cuando sentí eso entré con una sonrisa y le digo a mi señora, acaba de hablarme Dios, acaba de decirme que también está en este lugar. Y mi señora me decía, ¿en serio sentiste eso? Sí. Y ya la preocupación, el miedo, la angustia había desaparecido. ¿Por qué? Porque el de arriba me había dicho, acá estoy yo, esto está bajo mi control. ¿Por qué? Porque él era el que gobernaba, el que mandaba. Y entonces yo le di gracias a Dios y dije, Señor, gracias. Y la doctora nos decía, nos da más su panorama como los médicos lo suelen dar. Pero en menos de lo que ellos pensaron, nuestra hija salió. Y para la gloria de Dios yo sentí, entendí, Señor, tu misericordia es cierta, tu verdad se mantiene cuando uno la está buscando, cuando uno la está pidiendo. Ahora, si lo cuestionamos, si empezamos a quejarnos de todo, automáticamente dice la palabra de Dios, libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12, dice de la siguiente forma, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y es el que le decía, hermano, en el capítulo 14 de Números, usted encuentra que a causa de la incredulidad, el pueblo murmura. Y Dios le da un triste mensaje a Moisés en ese momento. Dios le dice, Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo me va a provocar? ¿Hasta cuándo este pueblo no me va a creer en todas las señales que he hecho delante de ellos?
Y entonces ahí cae la sentencia de Dios para con aquella descendencia que había visto el brazo fuerte, la mano extendida de Dios dándoles libertad de la esclavitud de Egipto. Y al desobedecer ellos automáticamente, Dios le dice primero a Moisés, Moisés, los voy a barrer de la tierra, los voy a exterminar a todos, no va a quedar ninguno y a ti te pondré sobre un pueblo más grande, un pueblo más fuerte, un pueblo más fiel. Pero Moisés automáticamente le recuerda a Dios los milagros que Dios había hecho. Moisés no se había olvidado de lo que Dios había hecho. Moisés no se había olvidado de la mano extendida de Dios, mostrándole a Faraón quién era Jehová, quién era el que los estaba sacando de la esclavitud. Y entonces Moisés le dice a Dios, Señor, mira que lo sacaste de la esclavitud, lo condujiste por el desierto. Que no se vaya a decir, como no le pudiste cumplir la promesa, los mataste en el desierto. Y entonces Dios le dice, bien Moisés, yo los perdono, pero ninguno de los que me provocó va a entrar al rey, va a entrar a la tierra prometida. Una sentencia triste, una sentencia que Dios ahí, listo, cortó, terminó, porque se había cansado de esa situación. Hermano, quiera Dios que nosotros no lleguemos a eso, o que ninguno de nosotros hayamos llegado. Sabe de que cuando uno mira la misericordia de Dios, ay Señor, perdóname porque otra vez me equivoqué, automáticamente cuando metemos la pata, Señor, no permita que esto se apodere de mi vida. No permita que mi dureza, mi incredulidad o mi punto de vista carnal o egoísta o humano se apodere y me destruya. Porque eso es lo que el enemigo quiere. ¿De qué manera? Con el pecado. Por eso Hebreos dice, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hoy no nos estamos congregados y antes el que no se congregaba decíamos se apartó el hermano. No, hoy ninguno puede ir a la iglesia. Estamos acá, venimos algunos hermanitos para la filmación, pero después el templo está cerrado. Pero ¿cómo está su corazón? ¿Está firme creyéndole a Dios todavía? Mire que Jesucristo dijo las señales que iban a suceder y una de esas señales eran, habrá pestes en la tierra. Y esta peste que está destruyendo, que está asustando a las naciones, que todos los científicos están ahí tratando de ver cuál es la vacuna, encontrar la manera, por quienes oramos para que puedan encontrar la solución, pero sabemos de que hay alguien de arriba que está teniendo el control. Ahora, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Se está cargando de incredulidad? Eso sabía que es pecado. Y Dios no quiere eso, sino que dice la palabra que nos exhortemos los unos a los otros en tanto se dice hoy. Acá significa eso, que este es el día, ahora. Usted puede decir, bueno, cuando se abra la iglesia me empiezo a congregar y me afirmo. ¿Y si no se abren? Bueno, cuando los pastores puedan hacer para que oren por mi vida, entonces ahí voy a ir para que oren por mí y ahí Dios va a hacer la obra. Y si no nos permite, hoy no nos permite ni poner las manos para orar por nadie. ¿Entonces usted está perdido? No, porque usted no tiene que creer en una persona, tiene que creer en el Dios del cielo, el Dios todopoderoso, aquel que ha hecho prodigios, milagros y maravillas, y aún en medio con Jesucristo seguirá haciéndolo, porque Él es el que gobierna a la iglesia, Él es el que gobierna a la iglesia de Jesucristo. Siempre escuché y entendí que realmente es así, que la iglesia a lo largo de estos 2020 años que ya han pasado en la tierra, la iglesia se ha sostenido porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo permanentemente nos ha estado acompañando. Porque si hubiese sido por nuestra destreza, por nuestra capacidad o nuestra proeza, esto se hubiese ido, pero hace rato hubiese desaparecido. Pero hay un Espíritu glorioso que toma a nuestras debilidades y las anula y nos da de su gracia y nos pone de su presencia, de su poder para poder seguir adelante, para poder seguir llevando nuestra vida a los pies de Jesucristo cada día. Hermano, esto es, cada día usted se tiene que levantar, Señor, hoy estoy escuchando tu voz, hoy es un nuevo día, Señor, ayúdame a creer y a servirte a ti. Dice en el capítulo 4 de este mismo libro de Hebreos de que por qué ellos no pudieron creer, porque lo que oían no lo acompañaban de fe. Entonces, al no tener fe, al no poder creer en Dios, automáticamente, por más que veían que caía el maná del cielo, por más que veían la columna de fuego de noche y la columna de nube de día, no se daban cuenta que había un Dios todopoderoso que iba delante de ellos. Y de aquella generación que salió, 2 solamente pudieron ingresar, que fueron Caleb y Josué.
Y Dios mismo dio testimonio de ello, diciéndole, el único que entrará será Caleb, porque él creyó a mi palabra. O sea, para Caleb ese fue el mejor mensaje de parte de Dios, como que yo le estaba reconociendo, tu fe ahora te va a permitir entrar en la tierra prometida. Pero todos los demás no van a poder llegar. Hermano, hoy nosotros cuando miramos la palabra, usted abrácese de ella. Usted no piense, para fulano. Si aquel escuchara la palabra. No, usted abrácela. Hoy estoy escuchando esta palabra. Hoy, Señor, quiero que mi fe se avive dentro de mi corazón. Mire, yo estuve leyendo y encontré de que hay en la Biblia, Dios determinó de qué manera, qué cosas tendrían que pasar para que Dios dejara de cumplir su promesa. Mire lo que dice en el libro, son dos pasajes en el libro de Jeremías. Capítulo 31. Versículo 35 dice, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos de arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Y usted puede ver que mandan cohetes al espacio, a ver a dónde termina. No tiene fin. Mandan submarinos abajo del mar a ver hasta dónde llegan los abismos. Y llegan hasta ciertas profundidades y se encuentran de que se puede seguir bajando, pero ellos no pueden con sus artefactos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, hay una promesa para con Israel. Y por estas cosas que no pueden suceder, Dios mantiene firme su promesa. Y sigue, capítulo 33 de Jeremías, versículo 20. Así ha dicho Jehová. Si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Fíjese, Dios le hablaba al profeta Jeremías y le decía, si de repente deja de haber día y deja de haber noche, listo, también se invalida mi palabra. Pero todas las mañanas el sol sale. Todas las noches la luna allí alumbra. Y entonces usted dice, Señor, un nuevo día, nuevas son tus misericordias en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios cuando le hablaba al profeta le mostraba, si pudiera acontecer esto, pero claro, al sol, a la luna, eso lo maneja el de arriba, eso lo maneja Dios. La Biblia dice de que el sol sale y recorre el camino que Dios le marcó en el cielo para que recorra como un gigante y luego se va y se reposa. Y la luna de la misma manera, cuando en Génesis Dios dice de que le determinó, el sol señorea en el día, la luna señorea en la noche. Imagínese, la ciencia dice el sol se va a apagar en algún momento, pero sabemos de que cuando eso suceda ya Dios, si es que sucediera, ya Dios a nosotros nos va a haber llevado, porque su palabra no se va a quebrantar, porque como él dijo, me voy a olvidar de la descendencia de David. Y Jesucristo, ¿de dónde vino? Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vino de esa descendencia. ¿Por qué? Porque era el pacto de Dios para con Israel y el pacto de Dios para con la humanidad. Y el último versículo del mismo capítulo 33, versículo 26. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Dios, ¿qué le confirmaba al profeta? De que la palabra de Dios es firme. Hermano, esta palabra es firme para usted y para mí.
La palabra de Dios es suficiente para todos los aspectos de nuestra vida. La palabra de Dios cubre todo aspecto de la vida del hombre y de la mujer. Cuando usted la lee y la medita con fe y le pide a Dios, háblame, Señor, Dios le va a mostrar por su palabra lo que tiene para su vida, iglesia. Dios nos bendiga en este tiempo y nos ayude, hermano, a no ser como la gente de Nazaret, que por conocer a Jesús desde su infancia pensaron de que ellos podían juzgar las cosas. Quizá yo nací en el Evangelio y tengo 42 años, pero Dios trató conmigo a los 18 años, sentí la mano de Dios y desde ahí he procurado caminar y podría decir, tengo tantos años en la iglesia, tengo tanto conocimiento. No, Señor, todos los días necesito aprender de ti. Cada día necesito que tu Espíritu Santo me siga ayudando. Porque puedo ver hermanitos que recién empezaron a congregarse y tienen un amor terrible por Dios y una devoción y un deseo de buscar de Dios y oran y lloran y están permanentemente buscando de la presencia de Dios. Y otros que por ahí tienen años y a veces hasta han dicho, bueno, pero se apagó el primer amor o se enfrió. Cuando estaba en el primer amor. Hermano, y la Biblia nos dice que el primer amor se tiene que terminar. Una de las advertencias de Dios para una de las iglesias en Éfeso, en el libro de Apocalipsis, es, tengo contra ti. Era una iglesia trabajadora, esforzada, pero Dios le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, hermano, cuando nosotros empezamos a cargarnos de incredulidad, lo primero que se le va es el amor por Dios. ¿Por qué? Porque ya le domina su punto de vista. Pero Dios quiere de que usted en esta hora, si oye hoy la voz de Dios, pueda creerle a Él. Israel miró al pueblo que estaba en la tierra prometida. Y cuando empezaron a decir, son grandes, son más fuertes, no vamos a poder, ellos miraban y consideraban su posición ante la posición de ellos. Y se olvidaron de considerar su posición ante los ojos de Dios, que era el que los había llamado. Por eso cuando Caleb y cuando Josué le dijeron, no, ellos son como un bocado de pan, porque ellos tenían su posición en Dios, en la promesa de Dios. Cuando usted como cristiano mantiene esa posición, si bien sí va a extrañar los cultos, pero en su casa está firme, está orando por su siervo, está orando por la congregación, por los hermanos, está ahí permanentemente, Señor, no puedo ver a los hermanos, pero en el Espíritu, Señor, me abrazo a ellos, te pido que en el nombre de Jesucristo los ayude. Si se entera que alguno está mal, que alguno está pasando necesidad, está ahí clamando. Si usted puede y es su vecino, va y lo puede y lo asiste también, porque Dios ha puesto en nosotros ese sentir, pero tiene que ser siempre con fe en Dios. Porque si usted lo hace creyendo de que es usted o que soy yo, y bueno, ahí ya empieza la incredulidad. Nuestro corazón se carga. Pero Dios no quiere eso para nosotros, iglesia. Dios quiere de que usted camine en fe, en victoria, que se afirme cada día más. Hermano, hasta aquí solamente quiero compartir esta palabra y quiero hacer una oración ya para entregar este lugar, agradeciéndole a Dios, hermano, por su palabra, porque a nosotros nos edifica la palabra de Dios, nos afirma, nos afianza para que nuestra fe siempre esté fundada en Dios, en su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo nos va a acompañar en todo momento. Vamos a hacer una oración. Le invito a que me acompañe en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias en esta hora por la oportunidad, Señor, que tú nos has dado de compartir tu palabra. Señor, gracias, Dios mío, porque aún en este tiempo tu Espíritu Santo sé que tiene el mismo poder, la misma capacidad, Señor, para estar obrando en cada uno de mis hermanos o de mis hermanas que están escuchando, Señor. Quizás alguno está pasando un momento de prueba y esa prueba lo está queriendo llevar, Señor, a bajar los brazos, a perder la fe, Señor, pero en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Padre, allí pueda estar obrando a la distancia. Yo no sé hasta dónde llegará, Señor, este mensaje, Dios mío, pero Padre, tu palabra sé que puede llegar mucho más allá que cualquier cosa, Señor, porque tú eres real, porque tú tienes poder para seguir obrando. Ayúdanos a creer, Señor, y que nuestra confianza en ti pueda estar siempre firme, perseverante en todo momento, hasta el día que vengas a buscarnos esta tierra. Gracias te doy, Señor. Ahora, Dios mío, lo dejo y bendice el hogar de cada hermano y hermana que está escuchando esta palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.